Hola a todos, bueno, es un gusto para mí estar aquí para enseñarles esta clase. En esta clase vamos a ver una aplicación de programación orientada a objetos con nuestro estimado y versátil Python. Como siempre, vamos a usar Google Colab, la plataforma que ya conocen. Y bueno, enos aquí. La clase se llama PO, menos experimento menos solución, guión. Es la clase 5, ¿sí? Que se llama 5 PO experimento. Y bueno, estamos aquí en la Colab, espero que estén todo listo. Entonces lo que vamos a hacer esta clase es tomar una aplicación de programación orientada a objetos para tomar un pequeño experimento de tiempo de reacción. ¿Cuál es la gracia de ver esto? Bueno, también es un pequeño sesgo como psicólogo y de neurociencias, poder tomar un pequeño experimento, pero nos permite ejemplificar con temas de programación orientada a objetos como herencia, lo que es este paradigma. Y también nos permite demostrar un poco de la parte de automatización. Entonces, en este proceso vamos a ver cómo al final de tomar el experimento, de hacer un mínimo análisis de datos, vamos a generar un reporte automáticamente en un documento de Word que, bueno, también se puede hacer un PDF y es una muestra de este aspecto de Python que es muy versátil, que es la automatización de distintos procesos. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Abrimos la Google Colab y damos a ejecutar a la primera celda que nos va a instalar un pequeño módulo de Python Docs para manipular archivos de Word. Esta librería tiene algunos detalles que acá me gustaría señalarles, que hay librerías que son ampliamente usadas como NumPy, Pandas o Scikit-learn o PyTorch, donde uno va conociendo los detalles y métodos puntuales que tienen, y eso efectivamente uno se los acuerda y los va reutilizando. Pero hay otros casos con librerías más idiosincráticas, más ad hoc, como por ejemplo esta, que quizás uno en el momento sí necesita googlear y buscar los detalles. Entonces, no dejen de lado esa parte que es ser un programador, que es poder eficientemente plasmar una duda concreta, qué es lo que tiene que hacer, es decir, Python, cómo sacar el último elemento de una lista y ser efectivo en poder googlear eso rápidamente y encontrar la respuesta en Stack Overflow. ¿Sí? Esa es una parte importante de ser un programador. Entonces, bueno, en esta aplicación de un experimento vamos a tomar un pequeño experimento de tiempo de reacción. Eso es decir, vamos a darle un prompt o un estímulo al sujeto que va a decir apreta Enter, para que la persona apriete Enter y tomar los tiempos en los que eso sucede. Para hacer eso, vamos a aprovechar las bondades de la programación orientada a objetos. Entonces, vamos a arrancar por crear una clase, ¿sí? Que es clase sujeto, ¿sí? Que va a ser, digamos, el sujeto experimental. Va a tener ciertos atributos que debería tener el sujeto, como un identificador, una ID de sujeto, una cierta información que va a ser un diccionario, y resultados que también arranca por ser un diccionario vacío. Ahora, notemos algunas cosas, repasemos de programación orientada a objetos. Definimos nuestra clase con esta sintaxis, recuerden el convenio de que los nombres de clase son con mayúscula, ¿sí? Tenemos la función de inicialización que va a preparar, digamos, todo lo que necesita una nueva instancia de esa clase al momento de crearse. Tenemos un primer argumento posicional que es el ID de sujeto, sujeto ID, y un argumento que va a ser un diccionario, también es posicional, esto no es un valor default, sino que estamos diciendo que va a tener un tipo diccionario, ¿sí? Em, Bien, y después asignamos como atributos de la clase perdón, atributos de instancia, el sujeto, el ID como punto ID y la info como punto info, y los resultados como este diccionario. Ahora, recuerden que tenemos ciertas funciones mágicas o especiales dentro de las clases que nos permiten hacer distintas cosas. Por ejemplo, la función, cuando uno se fija el largo de un objeto, ¿sí? Con la función len de una lista, lo que hace es ir y llamar una función especial que es guión bajo, guión bajo, len, guión bajo, guión bajo, por ejemplo. Y en este caso, nosotros sobreescribiendo la función de representación, podemos hacer que cuando nosotros hagamos un print o querramos ver una representación de este objeto, se vea con la forma que nosotros definimos. ¿Sí? Entonces, la función va a recibir como argumento self para poder acceder a los métodos y atributos de la clase. Y vamos a definir esta función que cuando nosotros llamemos a la representación del objeto, nos va a mostrar algo más lindo. Acá no se ve tan lindo, pero cuando hagamos el print se va a ver más lindo, con la información de ese sujeto. ¿Sí? Acá vemos el output que resulta, y es lo que queremos en esta función, que nos diga claramente, ok, nosotros hacemos print sujeto, y nos va a decir los datos más ordenadamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, usamos los format strings de Python, que espero que conozcan ya,
Tenemos algunos truquitos más aquí. Por ejemplo, llamamos al elemento y ponemos que nos rellene con espacios y con 20, usando esta sintaxis después de los dos puntos. Y lo mismo hacemos más abajo para que nos quede una tablita, todas con el ancho mínimo de 20 espacios. Y lo que vamos a hacer es imprimir los datos que tengamos en info y los datos que tengamos en resultado. Detengámonos un poco en cómo se construye esto. Tenemos primero un string, que es S, que termina con dos renglones aparte, dos new lines, ¿sí? Y después vamos a usar estos dos fors para iterar los diccionarios que contiene la clase, o la instancia en particular, y vamos a, con punto items, acceder a las tuplas, ¿sí?, de llaves y valores, y vamos a generar un string con cada una, que sea la llave y el valor con ese formato que vimos. Y vamos a agregar eso a el string total para que nos resulte en esta tablita. Entonces vamos a probar un ejemplo. Vamos a poner unos datos cualquiera para instanciar la clase, donde la persona, ponemos datos aleatorios, tendría 22 años, una fecha de nacimiento que no suma 22, y 6 años de educación, así que son datos aleatorios. Y vamos a ponerle un ID de sujeto también aleatorio. Le pasamos ese diccionario. Entonces, notemos que acá estamos instanciando la clase que tenemos definida, que recibe un ID de sujeto, como se define acá, y un diccionario de info que tenemos aquí. Ahora, una observación. Si este diccionario se llama info como variable, sin embargo, esto podría obviamente llamarse distinto, ¿no? Información ejemplo, y acá lo pasamos información ejemplo. Es una coincidencia que se llame igual que la variable dentro de la clase, es una práctica no preferible justamente para evitar esa confusión, pero funciona de ambos modos, ¿sí? Entonces vamos a instanciar con este ejemplo y cuando hacemos print, ahí vemos que está usando nuestra función de representación, de repr, para que se vea bien bonito. Bien, ahora ya tenemos nuestra clase sujeto. Ahora podemos definir nuevas clases con la que vamos a usar la primera clase, que va a ser nuestro experimento, ¿sí? Vamos a definir la clase experimento entonces con algunos métodos que van a ser métodos abstractos para después volver a utilizar con nuestros experimentos puntuales. ¿Sí? Entonces lo que necesita tener un experimento en este caso va a ser algunas funciones de instrucción, ¿sí?, que va a dar alguna indicación sobre cómo hacer el experimento. Vamos a tener una función de corregir datos, que va a operar un poco sobre los datos que tomó el experimento. Y vamos a tener una función que sea efectivamente tomar el experimento, que ejecutará los pasos de la recolección de datos o el experimento en sí mismo. Entonces vamos a ver cómo definimos esta clase. Tenemos que el nombre es experimento con mayúscula, va a tener como siempre una función de inicialización, que arranca con self, y después veamos lo siguiente, sujeto, estamos diciendo que tiene que ser de tipo sujeto, donde sujeto es la clase que definimos arriba, ¿sí? Entonces ya estamos trabajando con un, digamos, cierto diseño de software, donde las clases se aprovechan entre sí. Va a tener también una consigna, que en este caso sí tiene un valor por default. Notemos la diferencia entre decir que consigna tiene que ser de tipo string y tener este valor default, o un valor default solo, ¿sí? Son operaciones independientes y distintas. Entonces va a recibir una cierta consigna. Si no tiene ninguna, va a ser atención por default. Y va a tener un nombre de experimento que por default va a ser experimento. Como antes asignamos los argumentos que se reciben a las variables de la instancia, punto nombre va a ser nombre, sujeto, sujeto, consigna, consigna. Ojo con, por ejemplo, esto, ¿sí? Si esta S fuera mayúscula, sería un error, porque nosotros queremos que el atributo sea el sujeto puntual que se pasó en el momento de instanciar la clase. Y vamos a inicializar también una variable de self.datos con una lista vacía, donde completaremos después los datos durante el experimento. Entonces vamos a ejecutar y ahí instanciamos un experimento. Podemos ver que el atributo de experimento es experimento, el atributo nombre es experimento. Tenemos la función instrucción, que en principio va a ser un print de la consigna simplemente, y corregir datos y tomar experimentos están vacías, ¿sí? Y van a ser funciones que vamos a sobreescribir después con nuestros experimentos puntuales.
Entonces, ahora sí, vamos a el experimento en sí mismo. Para esto vamos a empezar a usar algunas librerías que tiene Python. En este caso van a ser dos. Una es la librería Time, bastante usada, que nos permite manipular cuestiones de tiempo, obviamente, como fechas, horarios y en distintos formatos. También podemos averiguar el momento de ahora con esa librería. Manipulaciones en general en el dominio del tiempo. La librería random nos permite hacer distintos procesos aleatorios. Por ejemplo, tomar un valor aleatorio, que es lo que vamos a usar ahora para pausas de duración aleatoria. ¿Sí? Eh, una mención a también la sublibrería que tiene NumPy, que también es numpy.random, que tiene funciones parecidas y más todavía. Pero en principio vamos con random, que es más sencilla. Funciona bastante parecido. Bien, ahora vamos a dejarles un ejercicio para ustedes. ¿Sí? Vamos a, antes de utilizar la clase nueva, ¿sí? Van a tener que completar este ejercicio, que es con la función time.time, random.random, timesleep e input, tienen que crear una función tomar experimento que ejecute una prueba de tiempo de reacción. ¿Sí? Entonces, la función debe recibir un rango pausa, que es el máximo de pausa que puede tomar antes de mostrarte el mensaje, y tiene que tomar un input para tomar el momento en el que el usuario hace enter. ¿Sí? Entonces, básicamente, como para visualizar un poco, el experimento consiste en un momento de espera, se muestra un estímulo y la persona tiene que apretar lo más rápido posible enter para medir cuánto tardó en reaccionar a ese estímulo. ¿Sí? Y después de eso desaparece el estímulo, pasa una pausa aleatoria de tiempo de unos segundos, y se vuelve a mostrar y así se repite n trials veces. ¿Sí? Entonces, acá este código se le fue el formato. Bueno, ahí está. Una pista en pseudocódigo. Entonces, dada una lista vacía, ¿sí? Tienen que usar las funciones que están acá. Tienen que, dada una cantidad de n trials, tienen que n trials veces tomar el momento cero, es decir, prender el cronómetro. Pedirle un input al usuario, tomar el segundo tiempo para ver cuánto tardó, como la diferencia entre esos dos tiempos, agregar esa diferencia a la lista y hacer una pausa aleatoria de tiempo. Y después se repite. ¿Sí? Ahí está. Entonces, para eso cuentan con las siguientes funciones. Time.time va a devolver el tiempo actual en segundos. Random.random va a generar un número aleatorio entre 0 y 1 para variar el tiempo de pausa. ¿Sí? Entonces pueden generar ese número aleatorio y multiplicarlo por el rango que quieran. La función time.sleep va a ser una pausa de ese segundo, puede tener decimales esos segundos. Y la función input, ¿sí? Que quizás, espero que ya la conozcan, uno puede pedir un input al usuario y resultado. Podemos ejecutar esto y nos aparece esta cajita donde ingresamos algo y ese algo queda guardado como la variable. En este caso no nos va a importar el resultado, lo que ingrese el usuario, ya que solamente va a poner enter. ¿Sí? Así que bueno, con la consigna desplegada, los invito a hacer pausa y completar este ejercicio y seguir en el próximo segmento. ¿Sí? Ya está importado timeRandom. Tenemos la función tomar experimento con nTrials y rango de pausa. Y la tarea es que pasen este pseudocódigo para realizar con estas funciones la función tomar experimento, que después utilizaremos en nuestra clase de tiempo de reacción. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Entonces, espero que hayan logrado hacer este experimento. Vamos a ver una posible solución. Entonces, vamos a ver un poco lo que teníamos que hacer. Dado una lista vacía y un parámetro de cantidad de trials, esto recuerden, puede no ser exactamente así. Por ejemplo, era recomendable armar una función fuera de la clase que vamos a armar abajo, pero también podían quizás no hacer una función y directamente ejecutarlo como un script suelto, ¿sí? Así que vamos a verlo así en principio y después completamos con la función. ¿Sí? Vamos a tener una lista vacía, datos igual una lista vacía, donde vamos a ir acumulando los datos de cada trial. ¿Sí? Después vamos a hacer un for loop que va a tener n vueltas como tantos trials o experimentos o, bueno, etapas del experimento que queremos hacer. Y dentro de eso, fíjense que vuelvo a poner la función, así tenemos definidas estas variables.
tenemos nTrials, recibe la función y tenemos un rango de pausa en segundos, que es hasta cuánto puede demorar la pausa aleatoria, ¿sí? Entonces, dentro de este for, lo que vamos a hacer es, para cada n en el rango de cantidad de trials, ¿sí? Vamos a ejecutar esto n trials veces, vamos a primero tomar el tiempo cero con time.time como nos decía la consigna, ¿no? Entonces esto nos da un tiempo en segundos que representa el tiempo actual. Entonces cuando hagamos un t1 menos el t0 vamos a tener el tiempo que se demoró. Segundo, vamos a definir cuánto vamos a tomar de pausa. Entonces para eso random.random nos da un número aleatorio entre 0 y 1, que si después nosotros multiplicamos por el rango que queremos, va a quedar acotado entre, en vez de 0 y 1, por ejemplo, entre 0 y 10 en este caso, ¿sí? Bien, ahí salió cerca de 0, ahí tenemos 2 aprox, 7.4, bien. Entonces esto nos da un tiempo aleatorio de pausa que vamos a usar dentro de sleep como para generar una pequeña pausa y después le vamos a decir al usuario aprieta enter. Después de lo cual vamos a pedir un input para que apriete enter y vamos a tomar cuánto demoró como un nuevo tiempo, ¿sí? Time.time, menos el tiempo inicial y le vamos a restar también la pausa que tuvo ese trial, ¿sí? Que es el tiempo efectivamente de reacción, ¿no? Si la pausa fue de 2 segundos, al tiempo 2 le mostramos el estímulo, digamos, y con esta diferencia menos la pausa tenemos el tiempo que tardó la persona en responder. Y con ese tiempo final lo agregamos a datos, que es los que van a ser los tiempos de reacción de la persona. Entonces vamos a probar la función rápidamente con tomar experimento. Vamos a hacer simplemente 3 trials de 2 segundos cada uno y vamos a ver que ahora dice aprieta enter, apretamos enter, de nuevo aparece ahí, apretamos enter y de nuevo apretamos enter. Y esto nos devuelve la lista con los tiempos que se demoró. Bien, ahora notemos que estamos usando como interfaz Google Collaboratory, ¿sí? Esto no es lo más rápido para un tiempo de reacción. Uno haría una interfaz gráfica que podría ser con Python usando, por ejemplo, Tkinter o Kiwi o alguna otra. Pero esto nos sirve para, bueno, las herramientas con las que estamos trabajando ahora mismo en la clase. Así que bien, después cualquier cosa en el Slack podemos ver cómo poner una interfaz gráfica para que se vea, por ejemplo, un círculo rojo en la pantalla en vez de un simple prompt, así como vimos ahora. Bien, ahora vamos a transformar esto dentro de nuestra clase. Entonces, recordando un poquito, nosotros tenemos nuestra clase experimento, que tiene definidas algunas cosas como el que recibe al sujeto, que tiene una consigna, nombre, y por ejemplo la función de dar una instrucción con, mostrando la consigna. Entonces vamos a definir una nueva clase que va a heredar de experimento, ¿sí? O sea, parte teniendo los métodos y atributos que tiene esa clase, y vamos a definir la función de inicialización, que atentos porque tiene algunas cosas raras aquí, que son, bueno, siempre recibe self, vamos a tener un número variable de argumentos posicionales, por eso el asterisco, ¿sí? Entonces esto significa que podemos tener justamente distinta cantidad de argumentos que van a caer, todos los posicionales que haya van a estar englobados dentro de estos argumentos, y con 2 asteriscos decimos que podemos tener un número variable de argumentos con keywords, ¿sí? Con nombres. Y estos que van a ser número variable, pueden no venir ninguno también, vamos a, en el caso de que lleguen, pasárselos a la función de inicialización de la clase superior, de la clase madre, que es experimento en este caso. Con super, lo que nosotros hacemos es llamar a la clase de la cual estamos heredando, en este caso llamar a experimento. De ella tomamos la función de inicialización y los argumentos que hayamos recibido acá los pasamos a esa función de inicialización, ¿sí? Bien, y ahora en nuestro tiempo de reacción vamos a tomar el experimento que traemos como plantilla con sus métodos atributos y vamos a, por un lado, sobreescribir 2 funciones, corregir datos y tomar experimento. Entonces vamos a ver un poco lo que hace corregir datos. Esto, bueno, podría haber sido un pequeño ejercicio, pero como todavía no vimos mucho de análisis de datos y demás, vamos a ver cómo hicimos. Lo que va a hacer corregir datos es darnos la media y la varianza
de los datos del experimento. Entonces, self.datos va a ser un atributo que ya va a estar definido porque lo definíamos en la clase experimento. Y vamos a tener entonces la suma de esa lista dividido el largo de esa lista, y eso nos va a dar nuestro promedio. ¿Sí? Además vamos a tener la varianza como la suma de las diferencias al cuadrado de cada valor con respecto a la media, dividido el largo de los datos también. ¿Sí? Entonces, a ver, quedémonos un poquito en esto. Tenemos una list comprehension, una lista por comprensión, de la cual hacemos una suma. Entonces, veamos un poco. Para cada dato x en self-datos, vamos a calcular el dato menos la media al cuadrado, y vamos a calcular la suma de eso y dividirlo por la cantidad de datos. Y eso nos va a dar la varianza. ¿Sí? Y vamos a guardar en el diccionario de resultados la media y la varianza. Ahora notemos lo siguiente. Self.sujeto, ¿sí?, está haciendo referencia a la clase sujeto, que es lo primero que definimos en la clase, que tiene un atributo resultados. Entonces, cuando experimento, la segunda clase recibe un sujeto como atributo, ¿sí?, este self.sujeto va a referir a una instancia de la clase sujeto. Entonces, por eso nosotros vamos a poder referir a la misma de este modo. Como hereda de experimento, experimento tiene un atributo punto sujeto, que es un sujeto que a su vez tiene el atributo resultados como diccionario. Así que podemos asignar la media y la varianza dentro de ese diccionario. Y por último, usamos acá la función de tomar experimento que habíamos visto ahí afuera como ejercicio. Entonces, definimos la función, que la única diferencia con lo de afuera, ¿cuál va a ser? Que recibe self, ¿sí?, y va a usar atributos de la clase en lugar de sueltos de la función, digamos, como datos. En vez de datos suelto, va a agregar a self.datos para que los datos sean accesibles a toda la clase. Bien, ahora si ya ejecutamos esto, vamos a probar un poco usar nuestra nueva clase de tiempo de reacción, que recordemos un poco, hereda de experimento con sus métodos atributos, sobrescribe las funciones de corregir datos y tomar experimento, y tiene a la clase de sujeto también dentro de atributo sujeto heredado de experimento. ¿Sí? Así que vamos a hacer una pequeña pruebita, esta vez usando la clase. Vamos a, usando el mismo random, generar un ID aleatorio. ¿Cómo es esto? Bueno, se lo dejo que lo piensen un poquito. Pensemos, ¿qué hace random? ¿Qué hace random.random? ¿Sí? Que era lo que estaba arriba. Y esto genera un ID aleatorio. ¿Sí? Y pregunta para ustedes, ¿por qué lo paso string y nos quedamos con desde el tercero en adelante? ¿Por qué estamos haciendo eso? Dejo unos minutos para que entiendan eso. Pueden probar un poquito, jugar con esas líneas y ver qué generan las variaciones. Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que hacemos con esto es random.random, nos genera un número aleatorio entre 0 y 1 con muchos decimales. Lo que vamos a hacer es pasarlo a un string y quedarnos con lo que está después del punto para generar un ID aleatorio. No es probablemente la mejor manera. Si realmente está en un experimento o tienen una base de clientes y quieren generar IDs, deberían usar unique user IDs. Esta manera no te asegura que todos sean únicos, aunque sea poco probable que colisionen los números, pero pueden usar la librería UUID si quisieran para generar algunos realmente más robustos a que choquen entre sí. Bien, una aclaración, Colab tarda un poquito en mostrar los inputs, entonces si están ejecutando de tomar experimento en Colab, probablemente demore un poco más, no sea tan robusto. Para que sea un poco más rápido y confiable, pueden descargar la notebook, que debería funcionar así como está en su entorno local en Anaconda. Bien, vamos entonces a continuar con la clase. Permítame que interrumpo la ejecución, a ver si algo quedó, o es mi conexión, pero mientras tanto ahí se desconectó, vamos a continuar. Entonces, ahora que usemos un poco las clases que definimos, vamos a instanciar un sujeto, ¿sí?, que recordemos, y podemos también chequear acá, los argumentos que recibe, que son sujeto ID, le pasamos este número de recién, y un diccionario de información, que en este caso vamos a poner unos valores, digamos, arbitrarios, una cierta edad, una cierta fecha de nacimiento y años de educación. Vamos a instanciar un
un experimento de tiempo de reacción, pasándole entonces el sujeto, que es una instancia de la clase sujeto, el nombre de tiempo de reacción y la consigna que va a ser apretá Enter. ¿Sí? Y ahora, definiendo los parámetros, podemos probar lo mismo que hicimos recién, pero dentro de la clase. Entonces, vamos a ver. Ahora aparece el input, aprieto Enter y se ejecuta. Ahí está, fueron 2 trials y rango pausa. Ahora, dentro de TR, ¿sí? TR es nuestra instancia de tiempo de reacción, podemos acceder al atributo que tiene los datos como tr.datos, que en este caso tiene solo 2. ¿Sí? Y podemos ver información del sujeto, simplemente mostrando el sujeto, y esto, veamos que ahora nos agregó la media de reacción y la varianza de reacción dentro del diccionario de puntos resultados que habíamos definido en la clase sujeto. ¿Sí? Entonces esto está aquí. Entonces veamos que si uno tuviera, bueno, un cliente o también un sujeto experimental, uno podría ir haciendo distintos experimentos y que se vayan acumulando los datos en la misma instancia de sujeto experimental, para después vamos a ver cómo generar el reporte automáticamente para un nuevo sujeto. Bien, vamos a ver otro ejemplo, otra clase que hereda de experimento para continuar con este proceso. En este caso vamos a hacer un pequeño cuestionario. ¿Sí? Para eso vamos a crear un cuestionario.txt medio de juguete, ¿sí? Ya que tiene 5 preguntas. Si no recuerdo mal, esto es de un cuestionario de ansiedad, se llama STAI, que claramente no un dato de color, no más. Así que podríamos tener un cuestionario en este formato u otros. En este caso está separado, notemos, con un nuevo renglón, o sea, el /n, ¿sí? Y lo vamos a escribir a un cuestionario.txt. O sea, esto lo podemos también chequear acá. Si nosotros tuviéramos otro cuestionario txt, lo podríamos leer directamente. ¿Sí? Esto es para que sea todo autocontenido en nuestra cola. Bien, ahora vamos a... Uy, ahí se escapó. Se escapó los ejercicios para ustedes. Así que vamos a llegar hasta acá. Vamos a definir una clase cuestionario, ¿sí? Que va a heredar de experimento. Vamos a tener una función de inicialización parecida a la anterior, que además de recibir, bueno, self y una cantidad variable de argumentos posicionales y con palabras clave, va a tener un argumento más que es el path, o sea, la ruta a el cuestionario a tomar. Esa ruta la va a pasar a una función que es cargar preguntas, ¿sí? Que lo que tiene que hacer es leer ese archivo y cargar las preguntas en una lista. Y eso va a ser un ejercicio para ustedes, que ahora los invito a pausar y completarlo, es hacer una función, cargar preguntas, que recibe self y el path, que lee el txt y guarda cada renglón, ¿sí? O sea, cada pregunta, en una lista como self preguntas. Ese es el primero de los dos. Así que los invito ahí a pausar. Bueno, en realidad vamos a cortar este videito para que hagan ese ejercicio y continuamos cuando hayan terminado. Vamos a continuar. Ahora, tenemos la función hecha cargar preguntas, ¿sí? Que va a ser simplemente esto, es parecido a la sintaxis para abrir archivos que vimos acá arriba. Va a decir, con la ruta abierta en modo de lectura, ¿sí? With open, la ruta, y el modo, con el nombre de f, ¿sí? As f, notemos la indentación acá, ¿sí? Que define que en todo este bloque, que ahora solo contiene esta línea, f va a estar definido como este archivo abierto, ¿sí? Podemos acceder al archivo con .read y con .split de /n separamos por renglón para quedarnos con las preguntas. Y vamos a hacer self preguntas igual preguntas, que lo podríamos haber hecho también en esta misma línea, obviamente. Y eso nos va a cargar en el atributo preguntas del cuestionario las preguntas en esa ruta que le pasamos a la función. Bien, tenemos ya definida la función corregir datos, que lo que va a hacer es, vamos a poner total y el nombre de este experimento, ¿sí? Recordemos que self.nombre es un atributo heredado de experimento. Vamos a poner que el total para ese cuestionario va a ser la suma de los datos, porque al ser un cuestionario simplemente vamos a guardar las respuestas numéricas, ¿sí? Entonces, acá me siento calmado, va a poner del 1 al 5 o de 0 al 4,
Y vamos a sumar el total de este cuestionario, ¿sí? Y lo asignamos como sum.self.datos y lo guardamos en nuestro diccionario de resultados. Bien, y ahora la parte central a esta clase, que va a ser de nuevo un pequeño ejercicio para ustedes, es completar esta función de tomar experimento, que en este caso es un simple cuestionario, que va a, primero, dar la instrucción, ¿sí? Recordemos ahí, bueno, justo se asomó parte de la solución, que tenemos el método de punto instrucción, ¿sí? Así que no olviden eso. Vamos a dar la instrucción, tomar cada pregunta con input, ¿sí? Para que el usuario vea la pregunta e ingrese la respuesta. Vamos a convertir esa entrada que puso el usuario a un entero. Vamos a guardar esa respuesta en self.datos y al finalizar vamos a ejecutar corregir datos en la misma función para que quede todo listo. Así que bueno, los invito a pausar este videito. Esta vez no voy a cortar el videito para que no queden 1000 millones. Así que pausen y vamos a resolver ese ejercicio. Bien, me siento Dora la exploradora, pero ahora vamos a asumir que pausaron y hicieron el ejercicio y vamos a ver la solución. Espero que lo hayan hecho. Ojo, no vale espía. Así que bien, ¿cómo va a ser la solución? Son poquitas líneas. Primero hacemos self.instrucción, que vamos a buscar lo que hacía en la instancia, en la clase de experimento. Lo que va a hacer instrucción es simplemente hacer print self.consigna. ¿Sí? Entonces nos va a mostrar la consigna del experimento. ¿Sí? Bien. Entonces, self.instrucción nos va a mostrar la consigna, que la consigna va a estar definida cuando la pasemos nosotros en estos argumentos. ¿Sí? Cuando nosotros ponemos consigna igual a una consigna, ese argumento se va a pasar a la clase experimento, ¿sí? Y va a dejar definida en nuestro self.consigna, perdón, instrucción, no, está bien, perdón, consigna, va a dejar definida la consigna que le pasamos y es a lo que va a llamar la función o el método punto instrucción. ¿Sí? Como para aclarar esto, un método es básicamente una función que pertenece a una clase. ¿Sí? Hay una diferencia más sutil que esa, pero a grandes rasgos es simplemente eso, una función dentro de una clase. Bien, y vamos a decir for pre de pregunta, inself.preguntas, que acuérdense, preparamos estas preguntas en la función de cargar preguntas. Vamos a poner que la respuesta a esa pregunta es input de la pregunta, es decir, input recibe la pregunta, esto le va a mostrar al usuario esa pregunta y va a esperar una respuesta que asignamos acá. Esa respuesta la vamos a convertir a entero con la función int, también dicho castear por el inglés cast, entonces vamos a castearlo a un entero y lo vamos a agregar a self.datos. Cuando ejecutamos después self.corregirdatos, va a tomar el self.datos y va a calcular el total como la suma y lo va a asignar al diccionario que tenemos definido en este atributo. Bien. Ahora, quizás alguno ya se cruzó con el problema mientras resolvían el ejercicio, que ¿qué pasa si la respuesta que ingresa el usuario no es un número válido? Bueno, ahí va a fallar. Entonces, como un extra, para que hagan de ejercicio, pueden agregar un chequeo que chequee si la respuesta es un entero válido, o puede ser un if, eso, o puede ser, por ejemplo, un try except, ¿sí? De probar, convertirlo a entero, y si no, por ejemplo, volver a pedir la respuesta. Bien, ahora vamos a usar nuestra bonita clase que hemos definido para tomar un cuestionario. Entonces, pongamos una consigna. Aparecerán abajo algunas expresiones que las personas usan para escribirse. Lea cada frase y presione el número que indique cómo se siente ahora mismo, siendo 0 igual no, 1 igual poco, 2 bastante, 3 igual mucho. Bien, vamos a instanciar nuestra clase cuestionario en una variable style. Vamos a pasarle nuestra ruta, ¿sí? Podemos ver de nuevo los argumentos que recibe. Es path cuestionario, es específico para cuestionario creador de experimento y tiene la ruta. Y además tiene los argumentos que recibía ya experimento, que son el sujeto, una consigna y un nombre. Así que ejecutamos esto y tenemos nuestra instancia style para tomar el cuestionario. Así que vamos a probar. Ponemos style tomar experimento y esto nos va a pedir ahí las respuestas. Acá no lo voy a pensar mucho, voy a poner cualquier número, así nadie me juzga después. Nada de análisis de datos con los profes. Bien.
Bueno, otro chequeo que se puede agregar, si yo hubiera puesto un número superior a 3, acá lo hubiera tomado, ¿no? Así que como extra pueden también chequear que sea entre los números válidos, por ejemplo. Bien, ahí hemos tomado el experimento y ahora sujeto, que nosotros se lo pasamos como un argumento cuestionario, va a tener también el total cuestionario como un atributo con su resultado. Bien. Bueno, obviamente cualquier consulta la pueden hacer por Slack o cualquiera de los otros canales. Estamos siempre dispuestos a responder dudas. También aprovecho para invitarlos al grupo de estudio, ¿sí? Que la idea es que complemente un poco las modalidades híbridas que estamos tomando. Así que bueno, será un gusto charlar con ustedes ahí si tienen dudas sobre cualquier cosa. Bien, ahora que tenemos todo esto ya preparado, vamos a generar un reporte automáticamente, ¿sí? Vamos a generar una clase reporte que van a generarnos un doc que va a tener los datos analizados, va a tener ciertos gráficos de los resultados y va a generar este doc, ¿sí? Que bueno, vamos a ver cómo resulta. Para esto vamos a adelantar un poquito algo que veremos más en el curso de análisis de datos, que es visualización. ¿Sí? Entonces vamos a no entrar en demasiado detalle, pero básicamente notar que Matplotlib es una librería muy importante para graficar. La vamos a importar de este modo. Import matplotlib.pyplot como PLT. Vamos a importar Seaborn y esto solo para ejecutar esta función y para que se vea un poquito más bonito. Bien, después PLT tiene muchas funciones para graficar. Entonces en este caso le pasamos una lista de números y nos va a graficar un histograma con las frecuencias de aparición de cada uno de los números, ¿sí? Entonces, plt.ist le pasamos una lista y nos lo grafica. Así de simple. Bien. Y ahora vamos a ver cómo generar con todo esto un reporte automáticamente. Entonces, para esto vamos a usar la librería que instalamos al principio, esta Python Docs, ¿sí? Y vamos a aprovecharla para generar este documento. Ahora, recuerden lo que les comentaba, todo lo que vimos hasta ahora son cosas que sí uno conoce de Python, va asimilando y cada vez conoce más. Algún detalle de esto que vamos a ver ahora son quizás detalles de implementación de esta librería de DocsX que quizás no son tan importantes a menos que uno vaya a trabajar con esto en el día a día y si no son cosas que uno googlea en el momento, ¿sí? Así que, bueno, para hacer esa distinción. Entonces, veamos nuestra clase reporte. Nuestra clase reporte no hereda, en este caso, de ninguna clase previa. En la inicialización sí va a usar un sujeto de clase sujeto, un experimento de clase experimento, y vamos a tener también una ruta con un valor default, que es para guardar la imagen que genera con los gráficos, que en este caso va a ser una imagen temporal.png, y lo podemos dejar ahí como un argumento por default. Bien, vamos a asignar nuestros argumentos a variables, ¿sí?, de la instancia. Como sug va a ser el sujeto, .exp va a ser el experimento y vamos a tener la ruta de la imagen accesible por self.imagePath. Bien, ahora veamos qué métodos tenemos en nuestro reporte. Nuestra función crear gráficos va a hacer exactamente eso. ¿Sí? Esto de cómo estamos haciéndolo puntualmente, no se preocupen mucho porque lo vamos a ver más en análisis de datos para visualización y visualización interactiva y demás. Pero vamos a usar Matplotlib para graficar los datos que tenemos y esto simplemente asigna algunas características de gráfico. Por ejemplo, vamos a poner que en el eje Y diga error en milisegundos, que diga en el eje X trials, ¿sí?, son los títulos. Y esta forma rara con el axis y indexar una lista es porque estamos generando dos gráficos, uno que es una línea de puntos y otra que es el histograma, una distribución, ¿sí? Pero bueno, eso lo veremos mejor más adelante, así que no se preocupen. Y ahora vamos a ver, tienen una partecita que completar, pero tenemos una buena parte hecha para generar el reporte y mostrarles un poco cómo podemos automatizar la generación de estos documentos con Python. Entonces, esta función generar reporte va a acceder a los métodos y atributos de la clase y vamos a generar un documento. Vamos a ver un poco cómo se hace eso. Vamos a instanciar un documento de la clase document que nos trae la librería de docs, ¿sí? Vamos a agregar un título
usando el método addHeading que nos trae la clase document y le vamos a poner informe de resultados. El 0 es la jerarquía de ese título, ¿sí? En este caso dejamos 0. Vamos a poner información del sujeto en un nuevo párrafo, ¿sí? Entonces vamos a usar addParagraph sujeto ID y esto nos devuelve un P, que es un párrafo, y le vamos a agregar addRun con ese método, agregar el ID del sujeto y vamos a poner que esté en negrita, ¿sí? Eso se hace de este modo. Con .bold accedemos al atributo bold y asignamos el atributo directamente, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos dentro de info del sujeto, tenemos ciertos ítems. Entonces vamos a iterar la información que tenemos en ese diccionario y lo vamos a agregar al párrafo. ¿Sí? Estos detalles de addRun y addParagraph son justamente ad hoc o idiosincráticos a esta librería, que no se preocupen tanto por acordarse eso, sino la lógica del asunto. Esto de instanciar una clase que importamos, usar sus métodos para agregar un título, un párrafo, y ahora sí volvemos a Python para hacer esto. Para cada par de llaves y valores en el diccionario de información del sujeto, ¿sí? Que recordamos que self.sug es un sujeto que tiene dentro de info la información, vamos a poner addParagraph llave igual valor, y por último le ponemos style list bullet, que esto, les insisto, lo googleé en el momento, cómo poner este estilo, no es algo que uno supiera y fuera a recordar siempre como data scientist, ¿no? Esto puntual. Sí, es ese caso con pandas, numpy o esas cosas que uno sí usa más en el día a día. Vamos a agregar los resultados, del mismo modo, vamos a crear un párrafo como con addParagraph, resultados de, y le ponemos el nombre del experimento, y ahora vamos a tener un pequeño ejercicio para ustedes, que va a ser hacer algo muy parecido a este for que tenemos acá, para agregar la información del diccionario de resultados al párrafo P, así como hicimos en este párrafo de arriba. Así que veamos un poco ahí, ya les estoy dando una pequeña pista. Si vamos a iterar el diccionario de resultados, hoy más pista de la que quería, iterar el diccionario de resultados y vamos a agregar un párrafo al documento con esa información para cada par en el diccionario, ¿sí? Así que bueno, vamos a pausar el videito acá, pasarse unos 5 minutos viendo cómo hacer el ejercicio. No se frustren, dale que se puede. Siempre los invito a probar, equivocarse, ver el error, ¿sí? Esto cuando uno está trabajando dentro de una clase puede ser más difícil de debuguear. Pueden intentar hacer parte de lo que tienen que hacer afuera de la clase, ¿sí? Y después, cuando está todo listo, volcarlo dentro de la clase, por ejemplo. Así que bueno, vamos a pausar y mucha suerte. Bueno, aquí confío que han pausado y han intentado hacer el ejercicio y resuéltolo muy bien. Vamos a ver cómo se hacía. Entonces, es casi igual, casi idéntico a lo que teníamos arriba. Así que si no lo lograron y fueron a la solución, piensen eso, es casi lo mismo que veníamos arriba. Y si ya lo hicieron, vamos a ver la solución. Para cada llave y valor en los ítems de nuestro diccionario de resultados, vamos a agregar un párrafo al documento completando este format string con las llaves y valores, como hicimos antes, ¿sí? For key value en diccionario.items, agregamos el párrafo como un string llaves igual valor y con el estilo list bullets, ¿sí? Bien, ahora vamos a ejecutar las funciones que teníamos. Self.crearGráficos nos va a devolver un gráfico, ax. Vamos a guardar esa figura en la ruta que habíamos definido. Si esto es un poco de Matplotlib, no se preocupen, esto se va a ver mejor en análisis de datos, pero para demostrar un poco las capacidades de reporte automático, vamos a guardar la figura que se generó como una imagen, vamos a cerrar el gráfico para no mostrarlo acá en cola, porque no es el objetivo, y vamos a agregar la imagen al documento agregando la ruta, ¿sí? Usando la ruta de la imagen y especificando el ancho que va a tener con 14 centímetros de este modo.
por último, lo guardamos definiendo una ruta, reporte, guión bajo, el ID de sujeto, y ponemos documento.save a la ruta que queremos guardar, que es este string que definimos acá, y nos va a devolver esa ruta. Bien, vamos a ejecutarlo. Vamos a instanciar nuestra clase reporte, lo tenemos en rep. Vamos a usar la función generar reporte, que es toda esta que estuvimos viendo recién. Y ahora vemos que, bueno, esto que nos tiró es un warning, no es un error. Uy, disculpen. Es una advertencia, así que todo funcionó bien. Y vemos que lo guardó en esta ruta, reporte, bla, 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 punto docs. Ahora, como estamos trabajando en Google Colab, lo tenemos que descargar. Esto si lo ejecutaron local, lo van a ver directamente en la carpeta donde están trabajando. Y para descargarlo en Google Colab podemos usar esta funcioncita, donde le pasamos la ruta de lo que queremos descargar y nos lo descarga. Y acá podemos ver nuestros resultados. Recuerden que yo hice el experimento un poco así nomás, por eso no tiene tanto sentido resultados que vemos ahí, pero vemos que nos generó este muy bonito documento que tiene cierto estilo y todo, informe de resultados, sujeto ID en negrita, edad, fecha de nacimiento, año de educación. Recordemos que este era el info que teníamos en nuestro sujeto, y tenemos los resultados de los experimentos, del tiempo de reacción y también el cuestionario aquí, con los gráficos que generamos. Bueno, algo muy parecido se podría hacer para PDFs, para PowerPoints y demás. Y también vamos a ver técnicas de análisis de datos más sofisticados. También se podría agregar como mejora una interfaz gráfica para el experimento de tiempo de reacción. Es más, eso lo tengo hecho, así que si quieren consultar y chusmearlo por Slack es más que bienvenido. Y bueno, eso concluye la clase de hoy de aplicación de programación orientada a objetos. Así que espero que les haya gustado mucho y no duden en consultar cualquier duda o participar del grupo de estudio donde podemos charlar de esta aplicación y otras. Bueno, chao, chao.